Bienvenidos de nuevo, los verdaderos reyes de los monstruos. En el episodio anterior, el reino secreto del lago del cisne explotó en una marea bestial completa, y la ciudad de Anchen fue empujada al borde del colapso. Yi entró al campo de batalla como un desastre nuclear ambulante, cortando monstruos y dándoles a los defensores una oportunidad de contraatacar. Pero la verdadera pesadilla era el simio negro de ojos sangrientos. Mientras el alcalde Huang Yin peleaba contra la pitón aplastamontañas, el simio usó a su propia montura como carnada y lo emboscó desde dentro de un pilar de piedra. Y hoy, el alcalde tendrá que enfrentar de frente la crueldad de una bestia de clase soberana, mientras Yi descubre cuánto sacrificio, poder y desesperación exige este mundo. Continuemos. El alcalde Huang Yin ya había quedado atrapado en el agarre del simio negro de ojos sangrientos, y la bestia lo estrelló contra el suelo como si quisiera terminar la guerra justo ahí. El impacto aplastó el campo de batalla bajo su cuerpo, pero en ese último instante, el viejo alcalde tomó una decisión brutal. Sacrificó su brazo izquierdo para escapar del agarre mortal, y esa sola decisión lo mantuvo con vida. El simio lo miró desde arriba y recordó el destello nuclear de antes. Entonces su expresión se torció con satisfacción. Había confirmado algo aterrador. La ciudad de Anchen ya no tenía artistas marciales más fuertes. Para la bestia, eso significaba que por fin podía matar a todos sin contenerse. Huang Yin estaba allí con solo un brazo funcionando, pero su rostro se mantuvo extrañamente calmado. No gritó. No tembló. El alcalde simplemente levantó la mano que le quedaba funcional, y las piedras a su alrededor empezaron a moverse. Innumerables rocas brotaron del suelo y se reunieron en un monstruo violento. Entonces desató la tempestad de viento cortante. Las piedras formaron la silueta de un dragón y barrieron hacia la bestia de clase soberana con fuerza suficiente para atravesar una armadura pesada. Pero el monstruo no entró en pánico en absoluto. Simplemente miró el ataque y le aconsejó al alcalde que se rindiera de una vez. Resistirse no tenía sentido. Solo estaba perdiendo el tiempo y retrasando su final inevitable. Nada más. En ese campo de batalla, ya no tenía un enemigo natural. Esta guerra se había convertido en un juego para él. Un juego diseñado para hacer que la humanidad se ahogara en miedo y desesperación. Así que el simio se quedó allí y observó al dragón hecho de piedra acercarse a una velocidad aterradora. Pero no movió ni un solo músculo. El campo de batalla arruinado tembló cuando las piedras se estrellaron contra la bestia como un mar colapsando. Pero ninguna de las rocas penetró su piel. Ni siquiera pudieron dejarle un rasguño. Era como si este tipo estuviera hecho de metal o algo así. Este no era tu monito casual de domingo. Justo entonces, el monstruo mostró sus habilidades de sarcasmo. Rápida y casualmente se burló del ataque. La velocidad era decente, pero el poder seguía siendo demasiado débil. Así que el alcalde intentó otro ataque. Sin embargo, el simio negro de ojos sangrientos simplemente saltó cientos de metros en el aire y escapó por completo del rango del ataque. La ola de piedra destrozó el campo de batalla en su lugar, destruyendo todavía más el terreno ya arruinado. El simio se rió aún más y, con una sonrisa fría, juzgó el ataque otra vez. Este tenía poder, pero era demasiado lento. Entonces decidió moverse. La bestia atravesó las ruinas como un borrón. Un momento estaba lejos. Al siguiente, apareció directamente frente al alcalde Huang Yin y le ordenó que se arrodillara. Dijo que no toleraba que criaturas inferiores lo miraran a los ojos. Por un momento, incluso el viejo alcalde pareció quedarse atónito. Había esperado crueldad. Había esperado arrogancia. Pero este nivel de comportamiento dramático de villano era honestamente impresionante. La bestia no era solo malvada. Era mortal. Entonces el puño del simio descendió como una montaña derrumbándose. El golpe se estrelló contra Huang Yin con un impacto atronador. El suelo bajo sus rodillas se hizo pedazos, y el dolor le desgarró el cuerpo. Pero al siguiente momento, el simio negro de ojos sangrientos miró hacia abajo confundido. Porque abajo, incluso después de ser forzado a caer, el alcalde no llegó a arrodillarse por completo. Se mantuvo medio agachado, obligándose a seguir erguido por pura fuerza de voluntad.
La bestia de clase soberana lo miró fijamente con confusión. No podía entender por qué este humano todavía no mostraba miedo. Había matado a incontables guerreros antes. Había visto la desesperación extenderse por sus rostros en el instante en que la muerte se acercaba. Pero el rostro curtido de Huang Din seguía calmado, y sus ojos continuaban claros. Entonces el alcalde apoyó la mano contra el suelo y le preguntó si de verdad creía que era inteligente. El simio había calculado mal, porque al final, seguía siendo solo una bestia arrogante. En ese momento, el alcalde Huang Din activó una técnica prohibida. El campo de batalla bajo el simio negro de ojos sangrientos cambió de repente. La tierra rodeó al monstruo y lo sujetó. El suelo sólido se transformó en arenas movedizas aterradoras, girando rápidamente como un vórtice. En apenas unos segundos, la mitad del cuerpo de la bestia había sido tragada por la trampa. El simio gritó cuando entendió la verdad. Huang Din lo había traído hacia una formación preparada de antemano. El cielo ahora estaba cubierto de tierra y arena mientras formaban una tormenta gigante alrededor del cuerpo de la bestia de clase soberana. Pero el monstruo volvió a burlarse enseguida. Preguntó si ese era realmente el plan del alcalde. ¿De verdad creía que podía enterrar a una bestia de clase soberana bajo tierra para siempre? Se rió como un maníaco. En cuanto las arenas movedizas se debilitaran, el simio prometió que se liberaría y despedazaría a todos los humanos de la ciudad, pero el alcalde Huang Din solo lo miró desde arriba con una sonrisa tenue. No había alegría en esa expresión. Solo había orgullo, determinación y la calma de un hombre que ya había elegido su final. Dijo que esto no era un plan de respaldo. Entonces el guardián de la ciudad abrió su camisa rota y reveló la herida en su pecho. Era un himno. Un himno a la humanidad. Un himno al valor. Antes de que el simio negro de ojos sangrientos pudiera entender lo que estaba viendo, el alcalde atravesó su propio pecho con la mano. Por primera vez, la bestia se vio realmente confundida. ¿Qué intentaba hacer ahora este humano? El alcalde Huang Din le dijo que al inicio de la guerra había enterrado la única ojiva nuclear estratégica de la ciudad de Ancheng bajo el campo de batalla. El detonador estaba implantado dentro de su corazón. Si su corazón se detenía, la ojiva detonaría. El alcalde claramente había visto Hunter x Hunter antes. Naturalmente, el simio rugió con incredulidad. Porque aparentemente no veía anime. Lo llamó loco y se negó a creer que algún humano apostara su vida por algo así. Pero ahí era exactamente donde la bestia malinterpretaba a la humanidad. Creía que la vida solo era valiosa cuando podía conservarse. Huang Din entendía que algunas vidas se volvían más grandes cuando se entregaban por otros. Desde el principio, nunca había planeado salir vivo de este campo de batalla. El viejo alcalde había entrado personalmente en la guerra porque sólo así podía engañar a un monstruo tan astuto. No había estado peleando para escapar. Había estado guiando a la bestia hacia su tumba. Mientras la sangre brotaba, Huang Din recordó la promesa que había hecho cuando se convirtió en alcalde por primera vez. En aquel entonces, frente a reporteros y ciudadanos, había declarado que ofrecía todo a la ciudad de Ancheng y a su gente. Su deber. Su cuerpo. Su vida. Ahora, al final de su vida, por fin cumplía esas palabras. Cerró los ojos y pensó en silencio que por fin había hecho lo suficiente. Entonces la luz atravesó la tierra. La explosión nuclear estalló bajo el campo de batalla y se tragó al alcalde Huang Din y al simio negro de ojos sangrientos en un solo instante cegador. Una luz y un calor interminables inundaron todo. Un estruendo ensordecedor sacudió toda la ciudad. Y una nube en forma de hongo se elevó desde la tierra como una lápida para una leyenda. Todos los artistas marciales que habían recibido la señal de evacuación a tiempo estaban lejos del rango de la explosión, de pie en un silencio reverente. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraban hacia el centro de la explosión. Entonces, uno por uno, saludaron. Chu Zhou y los demás también inclinaron la cabeza. No hubo discursos ruidosos. No hubo celebración. No hubo grito de victoria. Solo silencio, dolor y respeto. Esto no fue solo una explosión. Fue un funeral digno de leyendas.
Cuando la oscura nube en forma de hongo finalmente empezó a desvanecerse, el área alrededor del campo de batalla se había convertido en un pantano de magma rojo oscuro. La tierra se había derretido en un cráter infernal de suelo ardiente. Por un momento, parecía imposible que algo hubiera sobrevivido allí dentro, pero en lo profundo del páramo fundido, algo se movió. Un esqueleto carbonizado se estremeció entre las ruinas. Su carne se había quemado casi por completo, dejando solo huesos ennegrecidos. Entonces el cristal naranja opaco dentro de su pecho ardió como un pequeño sol. Una aura roja y amarilla salió arrastrándose del núcleo mágico y envolvió los huesos, cosiendo el cuerpo roto pieza por pieza. Segundos después, se formó carne nueva. La carne quemada volvió. Se formó músculo negro. La piel desgarrada y el pelaje se extendieron de nuevo sobre el esqueleto, hasta que un par de ojos rojos sangre se abrieron en medio del humo. El simio negro de ojos sangrientos había renacido de las cenizas, medio restaurado y completamente furioso. Apenas podía creer que casi hubiera sido asesinado por ese humano inferior. La explosión había drenado una cantidad aterradora de energía de su núcleo mágico, y esa humillación casi lo volvió loco. Normalmente, las armas nucleares eran demasiado lentas y demasiado dispersas para matar de verdad a una bestia de clase soberana, pero Huang Yi lo había atrapado bajo tierra y lo había obligado a recibir la explosión de frente. Esa diferencia casi terminó con su vida. El simio rugió que masacraría hasta la última persona de la ciudad de Ancheng. Se vengaría de cada humano de la forma más brutal imaginable. Pero por ahora, sabía que tenía que retirarse. El monstruo debía regresar al dominio del pecado, recuperar su energía y luego volver para arrasar la ciudad hasta los cimientos. Entonces, justo cuando se preparaba para irse, una voz fría llegó desde atrás. ¿A dónde creía que iba? El simio negro de ojos sangrientos se giró en shock y vio a un joven guerrero flotando cerca del páramo nuclear. Tenía los brazos cruzados. Su cuerpo estaba cubierto por una forma de línea sanguínea monstruosa, y una luz azul ardía a su alrededor. La bestia lo reconoció al instante. Una de las mayores amenazas para esta invasión. Un prodigio humano aterrador. Los ojos azules de Jie brillaron mientras decía que por fin lo había encontrado. Solo lamentaba haber llegado un poco tarde, pero ahora iba a quitarle esa ira a la bestia. Así que nuestro chico activó su poder y se lanzó hacia adelante con el puño explosivo de energía radiante. El ataque se estrelló contra el simio negro de ojos sangrientos. Pero para sorpresa de Yi, no causó daño real. La bestia soportó el golpe de frente. Entonces la codicia brilló en sus ojos rojos sangre. En lugar de escapar, el soberano herido atacó. Llamó a Yi un genio humano estúpido que debió haberse quedado escondido. Ahora que había aparecido arrogantemente ante él, esta era la oportunidad perfecta para matarlo. Pero Yi solo sonrió. Si el simio hubiera huido, su mini bomba nuclear probablemente no lo habría alcanzado. Pero como tenía tantas ganas de morir, el desastre nuclear ambulante estaba más que dispuesto a aceptar la entrega. De repente, una luz azul destelló frente al rostro de la bestia. Inmediatamente maldijo al humano entre dientes. Pero la reacción atómica dentro del cuerpo de Yi se desbordó violentamente cuando entró en modo titán acorazado. Vapor sobrecalentado estalló por todo el campo de batalla, y arcos brillantes de electricidad cruzaron el aire. Antes de que el simio pudiera terminar de reaccionar, la luz azul se lo tragó. Una explosión nuclear radiante estalló por todo el páramo. Era mucho más débil que la ojiva nuclear estratégica del alcalde Huang Yi, pero la sensación destructiva era inconfundible. A varios kilómetros de distancia, los guerreros sobrevivientes vieron un segundo destello nuclear y se quedaron mirando con incredulidad. Uno preguntó por qué acababa de explotar otra ojiva. Otro se preguntó si Huang Yi había preparado otra trampa antes de morir. Honestamente, después de todo lo que ese hombre había hecho, a nadie le habría sorprendido que hubiera escondido 5 planes de respaldo más bajo la ciudad, con etiquetas escritas a mano. De vuelta en el corazón del campo de batalla, cuando el polvo empezó a asentarse, el simio negro de ojos sangrientos estaba de pie, carbonizado y sacudido. Seguía vivo, pero esta vez, el miedo finalmente entró en sus ojos. Tembló, miró la figura masiva frente a él y llamó a Yi un monstruo.
Un cuerpo gigante acorazado azul se alzaba sobre el simio, rodeado de calor y humo. Su superficie negra y áspera parecía armadura volcánica. Patrones azules brillantes recorrían su cuerpo, y una cola pesada se arrastraba detrás con fuerza suficiente para destrozar piedra. Esta era la forma de titán acorazado de Yi. El simio negro de ojos sangrientos gritó que Yi se veía más bestial que él mismo. Y él era la bestia real. Ni siquiera la mayoría de las bestias de rango rey llevaban un aura como la suya. Yi lo miró desde arriba y respondió que no se parecía en nada a esos chimpancés calvos. Entonces levantó un puño enorme y atacó. Su gigantesco golpe de garra se estrelló contra la tierra, lanzando humo y polvo por todas partes. El simio rodó fuera del camino justo a tiempo. Entonces el brazo enorme del gigante acorazado se balanceó hacia adelante con fuerza asesina. Yi desató el golpe que mueve montañas e inunda mares. Le dijo al monito que correr era inútil. La bestia no podía aceptar que alguien a quien veía como una forma de vida inferior la ridiculizara. Se giró y balanceó el brazo para encontrarse de frente con el puño gigante, rugiendo que Yi no debía subestimar a un soberano. Sus puños chocaron. Relámpagos rojo oscuro explotaron entre ellos. El impacto fue tan poderoso que sacudió toda la ciudad una vez más. El simio fue martillado hacia atrás y se estrelló contra el suelo. Sin embargo, esta vez, el brazo masivo de Yi también se torció por la fuerza. Después de todo, la fuerza del simio negro de ojos sangrientos seguía siendo aterradora. Pero unos segundos después, el brazo dañado sanó. Mientras su cuerpo real permaneciera a salvo dentro de la forma titán, el cuerpo externo podía regenerarse una y otra vez. Yi tuvo que admitirlo. Incluso herida, incluso flaca y temblorosa como el mono que era, esta bestia de clase soberana seguía siendo absurdamente fuerte. En modo titán, su físico ya había superado un nivel increíble, y aún así no podía dominarla por completo. Pero el simio, convertido en una tortilla sobre el suelo, notó algo todavía peor. Había usado toda su fuerza en ese último choque, pero su oponente ya se había curado. Fue entonces cuando, por primera vez, los pensamientos del simio negro de ojos sangrientos colapsaron en pánico puro. Sabía que no podía vencer a este prodigio humano en su estado actual. Se levantó rápidamente con sus últimas fuerzas y huyó. Mientras corría, repetía las mismas palabras una y otra vez: no puedo ganar. No puedo ganar. Y esta vez no había nada orgulloso ni majestuoso en él. El monstruo salió disparado como si la supervivencia lo hubiera agarrado personalmente por la garganta. La misma bestia que había exigido que se arrodillaran unos minutos antes ahora estaba eligiendo la antigua estrategia de irse inmediatamente. Pero el titán gigante seguía de pie. La luz azul se acumuló en su boca, y las estructuras cristalinas a lo largo de su cuerpo gigante se volvieron deslumbrantes mientras nuestro chico observaba al monstruo correr por su lamentable vida. Los ojos de Yi brillaron con frialdad dentro del gigante acorazado. Esa bestia inmunda no merecía manchar el sacrificio del alcalde Huan Yin. Entonces liberó el golpe de pulso radiante. El rayo azul desgarró el aire como castigo divino. El simio negro de ojos sangrientos saltó e intentó esquivarlo presa del pánico, pero fue inútil. El rayo se estrelló contra su cuerpo y lo aplastó contra el suelo. La bestia siguió maldiciendo al humano mientras el ataque tragaba todo su cuerpo. Entonces el monstruo desapareció. Yi entrecerró los ojos. El mono había excavado bajo tierra y se hizo el muerto. Incluso había entrado en un estado de animación suspendida, fingiendo ser un cadáver. Nuestro protagonista extendió su campo magnético vital a través del suelo destruido. Anillos azules pulsaron desde su cuerpo como un sonar, escaneando cada vez más profundo bajo el campo de batalla. Pero fingir estar muerto significaba una cosa. Tenía miedo de que lo encontraran. Y si tenía miedo, entonces esta era la mejor oportunidad para matarlo. Al principio, la bestia de clase soberana ocultó su presencia casi por completo, demostrando lo hábil que era para esconderse. Así que por un momento, el arrepentimiento cruzó la mente de Yi. Si lo hubiera localizado antes, quizá el alcalde Huan Yin no habría tenido que morir. Entonces Yi cambió de método.
Pisó con la enorme pierna del titán, y un patrón hexagonal brillante se extendió instantáneamente por el campo de batalla como un escáner gigante. Después de todo, por muy bien que la bestia se borrara a sí misma, seguía estando gravemente herida. Cualquier rastro tenue de vida todavía podía sentirse. Entonces su mirada se afiló dentro del gigante acorazado. Lo encontró. El simio negro de ojos sangrientos nadaba por la tierra como un pez, intentando desesperadamente llegar a la entrada cercana del dominio del pecado. Yi disparó de inmediato otro rayo. El ataque cortó la superficie de la tierra, y el simio salió disparado desde el subsuelo, temblando mientras miraba atrás. Maldijo su suerte. El monstruo sabía que casi había escapado con vida, porque ya había sentido la entrada al dominio del pecado. Un poco más, y habría escapado. Pero Yi no iba a darle esa oportunidad. Un puño masivo cayó con una ráfaga de aire aterradora y estrelló a la bestia de nuevo contra la tierra. Desde dentro de la boca del gigante, Yi declaró que ese era el precio por profanar al alcalde Huang Yin. Haría que la bestia deseara estar muerta. El simio negro de ojos sangrientos resopló y le dijo que no abusara de su suerte. Todavía lo llamó gusano vil y culpó de su estado actual a la trampa del alcalde. Si no fuera por esa emboscada nuclear, creía que jamás habría sufrido semejante humillación. Entonces la bestia hizo su último movimiento desesperado. Apretó el núcleo mágico dentro de su mano y quemó lo último de la energía que le quedaba. Su brazo completamente destruido volvió brevemente a su condición máxima. Entonces saltó al aire y se lanzó contra Yi con un último puñetazo. Gritó que acabaría con la vida del prodigio justo ahí. Yi levantó el puño del gigante acorazado al mismo tiempo y contraatacó de frente. Sus ataques chocaron una vez más, y el impacto creó una fuerza aterradora que formó una breve zona de vacío. La energía azul estalló hacia afuera. El poder desesperado del monstruo finalmente atravesó las defensas de Yi, viajando por su puño, luego hacia su hombro y pecho. Sus capas de músculo colapsaron. Fragmentos de hueso se hicieron añicos. Todo su brazo explotó en una nube de niebla sangrienta. Aún así, la situación del simio negro de ojos sangrientos tampoco era mucho mejor. También había recibido daño. Esta vez, el monstruo de clase soberana había perdido el brazo por completo y salió volando. Por un momento, Yi claramente había resultado herido. Pero aún así sonrió. Después de ese ataque desesperado, el simio negro de ojos sangrientos realmente había llegado a su final. Su cuerpo cayó por el aire, incapaz de esquivar el rayo azul que se acumulaba dentro de la boca titánica de Yi. Entonces, de repente, justo cuando todo estaba a punto de terminar, una melodía inquietante resonó por el páramo vacío. La la la. La la la. Los ojos de Yi cambiaron al instante. Un dolor agudo le atravesó el cerebro. Todo giró, e incontables emociones negativas irrumpieron en su mente. Inmediatamente entendió que era un ataque psíquico. Entonces nuestro chico miró hacia atrás y comprendió algo peor. Había otro experto. El propio páramo nuclear pareció hacer crecer manos. Innumerables brazos pálidos brotaron del suelo bombardeado por la explosión nuclear. Manos delgadas se balanceaban con el viento de la batalla. La visión era hermosa de la peor manera posible. El simio negro de ojos sangrientos, cuyo cuerpo estaba casi completamente destrozado, estaba siendo sostenido por esas manos. Lo levantaron y lo llevaron hacia atrás, hacia la grieta. La expresión de Yi se volvió fría. Gritó que no debía pensar que podía escapar. Pero entonces sintió que su cuerpo de titán se congelaba. Las manos habían crecido directamente desde las articulaciones del cuerpo gigante. Bloquearon los brazos, las piernas y el cuello en su lugar como una máquina con los engranajes atascados. Aún así, el protagonista sonrió. Su cuerpo empezó lentamente a emitir llamas azules. Esto no sería suficiente para atraparlo. Yi intensificó la reacción atómica dentro de su cuerpo. La temperatura subió rápidamente de 100 grados a 200, luego 400, 600, 800 y finalmente 1000 grados. Mientras las manos se quemaban dentro de las llamas azules, rugió que podían probar las llamas de 1000 grados. El caparazón parecido a de mola que cubría el cuerpo del titán empezó a derretirse. Debajo,
todo fluía como magma azul. El suelo bajo sus pies ardía con llamas salvajes e inextinguibles. Las manos de Jade pegadas al cuerpo gigante se encendieron una tras otra. Gritaron como bebés llorando antes de convertirse en ceniza. Para entonces, el cuerpo del simio casi había llegado a la entrada del dominio del pecado. Estaba siendo arrastrado por el suelo por incontables manos, apenas vivo, pero todavía desesperado por sobrevivir. Entonces la curiosidad hizo que el monstruo levantara su cabeza temblorosa con su único ojo restante. Lo que vio casi hizo que su alma abandonara el cuerpo. El gigante llameante de Jie lo perseguía con pasos enormes, pareciendo un demonio que había salido del infierno para terminar asuntos pendientes. Cada paso incendiaba las manos de Jade en el suelo como un incendio forestal. El reactor ambulante extendía las manos y aplastaba todo a su paso. El simio negro de ojos sangrientos gritó que las manos se apresuraran. Por primera vez en su existencia, la muerte se sentía tan cerca que casi podía saborearla. Su astucia desapareció. Su arrogancia desapareció. Solo quedó el miedo primitivo. La extraña canción regresó, ahora mezclada con la risa encantadora de una mujer. Desde la grieta dimensional de 100 metros de altura, incontables brazos se extendieron como una marea y se elevaron como una montaña. En el centro de esa ola, las manos se plegaron juntas y revelaron la cabeza de una mujer. Un largo cabello negro se derramaba entre los dedos pálidos que cubrían su rostro, y su risa flotaba con la misma melodía inquietante. Ji la miró y se preguntó qué demonios era esa cosa. ¿También era una bestia mágica? ¿Con un poder tan aterrador, era otro Señor Supremo? La criatura ni siquiera había entrado por completo en este mundo, y aún así podía influir en el campo de batalla a través de las dimensiones. Si su verdadera forma cruzaba la grieta, Ji sabía que tal vez sería obligado a caer de rodillas en el primer segundo. Entonces la cabeza de la mujer pareció sentir su acercamiento. De repente abrió los ojos. Su mirada cayó sobre él como una maldición. Justo entonces, la criatura soltó un grito tan penetrante que se sintió como si su cerebro fuera a explotar. Incluso después de que Ji bloqueara la audición del cuerpo titán, ese grito inquietante todavía llegó a su mente. El gigante aulló de dolor junto con él. Ji abrió a la fuerza la carne dentro de la boca del titán y salió arrastrándose con su cuerpo real. El simio negro de ojos sangrientos había matado a incontables personas. Había humillado a la humanidad. Casi había escapado después de que el alcalde Huang Yin diera su vida para detenerlo. Ji se negó a dejar que escapara así. La locura y la intención asesina llenaron sus ojos. Rugió que el mono estaba soñando si pensaba que podía irse sin más. Entonces nuestro chico vertió toda su energía atómica restante en el cuerpo titán. El titán acorazado entró en modo sobrecarga. Su carne y sangre se derritieron en magma azul hasta que solo quedó un enorme esqueleto ardiente para sostener su movimiento. Luz azul blanca estalló desde cada grieta mientras la coraza gigante se convertía en un reactor ambulante. Jie controló al titán llameante y lo empujó hasta el borde de la grieta. Luego salió disparado desde la parte trasera de su cuello como un misil, quemando hasta convertir en ceniza los brazos de Jade en su camino, mientras el cuerpo titán sobrecargado seguía marchando hacia adelante como una bomba nuclear caminante. Mientras el cuerpo gigante caminaba hacia el portal del reino secreto, Ji enfrentó la cabeza de la mujer y levantó el dedo medio. Sonrió burlonamente y lo llamó una especialidad local de su ciudad natal. Una bomba nuclear. Esperaba que les gustara. Posiblemente fue el servicio de entrega más grosero de la historia. No hacía falta firma. Solo destrucción azul brillante. La mujer miró directamente al gigante llameante mientras se acercaba como el presagio de la muerte. Esta vez, su grito se volvió desesperado, y ahora llevaba sorpresa en lugar de control. Entonces la explosión azul blanca lo devoró todo. Parte de la onda posterior regresó a través de la grieta y lanzó al debilitado Ji cientos de metros lejos como una hoja caída. La luz azul blanca atravesó la fisura espacial y dispersó el humo y el polvo afuera, elevándose como un pequeño sol en el páramo nuclear. A varios kilómetros de distancia, más guerreros notaron el fenómeno de inmediato. Un guerrero señaló el portal del reino secreto y dijo que parecía que la grieta había explotado. Otro notó algo aún más importante.
Las bestias de repente se estaban comportando de forma caótica. Antes de esto, los monstruos habían obedecido el mando de bestias de alto nivel y se movían con una organización aterradora. Pero ahora eran como hormigas después de que su colonia fuera aplastada. Algunas atacaban a ciegas. Otras huían en todas direcciones. Los guerreros entendieron lo que eso significaba. El simio negro de ojos sangrientos probablemente estaba muerto. Algunos se preguntaron si el plan del alcalde Huang Yin finalmente había tenido éxito. El ánimo de todos subió, pero se mantuvieron cautelosos. No podían dejar que el sacrificio del alcalde fuera en vano. Al menos todos sabían que la ciudad de Ancheng estaba salvada. El cadáver del simio negro de ojos sangrientos finalmente había sido destruido por la bomba nuclear gigante dentro de la grieta. Su muerte detuvo el flujo de bestias desde el reino secreto hacia la ciudad de Ancheng, y la marea bestial restante perdió su liderazgo. Los guerreros exhaustos, que habían estado peleando al borde del colapso, de repente encontraron nuevas fuerzas. La esperanza había aparecido en medio del oscuro mar de monstruos. El asedio continuó durante un día y una noche completos. Los artistas marciales de la ciudad de Ancheng cazaron a todas las bestias restantes hasta que la ciudad finalmente quedó segura. Cuando la batalla terminó, los equipos médicos corrieron por las ruinas para tratar a los heridos. En algún lugar entre los escombros, Chu Zhou estaba sentado en silencio con muchas marcas de batalla. La ciudad de Ancheng había sobrevivido. Pero el costo fue devastador. Casi el 80% de sus combatientes y soldados habían sido derrotados o heridos. La victoria había llegado, pero no llegó con suavidad. Volvemos al lugar donde estaba el portal del reino secreto del lago del cisne, el sitio de la explosión nuclear. El cuerpo de Yi estaba en el suelo, por suerte, todavía de una pieza. Entonces abrió lentamente los ojos. Yacía en el suelo, desorientado, y se preguntó cuánto tiempo había estado inconsciente. Después de verter toda su energía para activar la explosión nuclear del titán gigante, su propio cuerpo había entrado en un estado de sueño. Afortunadamente, el lugar donde colapsó ya estaba saturado de radiación nuclear y energía residual de fisión. Para él, era casi como recargarse en el acto después de vaciarse por completo. Mientras se recuperaba, Yi entendió lo brutal que había sido realmente esta batalla. El alcalde Huang Yin se había arrojado a la pelea, había traído al simio negro de ojos sangrientos a la zona de explosión y casi lo había obliterado. Gracias a eso, Yi había podido usar la ventaja del terreno del páramo nuclear y autodestruirse repetidamente hasta que por fin hizo estallar a la bestia antes de que la cabeza de mujer pudiera rescatarla. Incluso así, la victoria había sido estrecha. El núcleo mágico del simio negro de ojos sangrientos casi lo había salvado. La plantilla de monstruo infinito de Yi era poderosa, pero todavía no podía igualar de verdad a una bestia de clase soberana en una pelea limpia. Ganar esta vez había sido una mezcla de suerte, ventaja, sacrificio, sincronización y destino. Yi se puso de pie y miró el horizonte destruido. Con suficiente tiempo, creía que podía alcanzar la cima del poder marcial en la nación Xia. Pero este disturbio del reino secreto había dejado una cosa dolorosamente clara: no tenía suficiente tiempo. No sabía cuándo se abriría la siguiente extracción de plantilla. Incluso si lo hacía, no había garantía de que fuera lo bastante rara como para cambiarlo todo. Eso significaba que fusionarse más con la plantilla del emperador cósmico era su ruta más rápida para convertirse en un guerrero de primer nivel. Así que nuestro protagonista tenía que apresurarse y recolectar núcleos mágicos compatibles de elemento planta. También estaba el sistema de artes marciales cósmicas. Como la plantilla de monstruo infinito le permitía hacer trampa dentro del espacio de resonancia marcial, también tenía que dominar el extraordinario sistema de los artistas marciales. Su periodo de crecimiento quizá fuera más lento que las habilidades de plantilla, pero su potencial era enorme. Después de todo, este era el sistema de cultivación de un mundo de alta marcialidad. De pie en el páramo, Yi miró hacia el amanecer sobre la destruida ciudad de Ancheng y se preguntó en silencio si ser transportado aquí era parte de su destino. Un mes después del asedio de la ciudad de Ancheng, el centro de la ciudad había reanudado la mayoría de sus operaciones. Una estatua de bronce de varias decenas de metros de altura había sido construida en honor al exalcalde Huang Yin.
Se alzaba como memorial para los ciudadanos y las generaciones futuras, recordándoles al guerrero que lo había dado todo para salvar la ciudad. Pero la ciudad de Ancheng no fue el único lugar que sufrió. Yi se enteró por las noticias de que 18 ciudades de la nación Xia habían sido atacadas por mareas bestiales. 12 de ellas habían caído por completo. Entre ellas, la ciudad de Wansan había visto la aparición de un reino secreto de clase S, y toda la ciudad quedó envuelta en una niebla gris impenetrable. Desde ese momento, la ciudad de Wansan quedó aislada del mundo exterior. La organización marcial nacional conocida como Gran Dragón de Xia envió a 30 guerreros y 5 grandes maestros, liderados por el gran maestro Du Jingmin, para investigar. El artista marcial guardián de la nación más fuerte de la nación Xia, Fu Hongzheng, al principio fue retrasado en el borde del reino secreto, así que entró personalmente en la ciudad de Wansan. 8 horas después, salió gravemente herido, acompañado solo por 2 grandes maestros supervivientes. Después de eso, la nación Xia designó a la ciudad de Wansan como la 11ª zona prohibida para la vida del mundo. La cifra confirmada de muertos fue de 1.8 millones de ciudadanos. Incontables vidas humanas se habían convertido en fríos números de víctimas en el teléfono de Yi. Esta invasión de marea bestial no era normal. Incluso había aparecido un reino secreto de clase S. Por primera vez, entendió de verdad lo desesperada que se había vuelto la supervivencia de la humanidad en Estrella Azul. Ni siquiera los artistas marciales de nivel guardián nacional eran suficientes. No podía permitirse esperar más. En este mundo turbulento, solo el poder que le perteneciera podía mantenerlo con vida. Así que apagó las noticias y llamó a la única persona que conocía que podría ayudarlo a conseguir lo que necesitaba. En la mansión Liu, Yinlan estaba recostada perezosamente en su sofá, vestida con pijamas de seda. Antes de que Yi terminara siquiera de explicar el favor que estaba por pedir, ella adivinó su propósito. Le preguntó si quería aprender las 2 habilidades restantes de artes marciales cósmicas de la familia Liu. Yi rió con torpeza. ¿De verdad esa era la imagen que tenía de él ahora? ¿Un hombre que aparecía solo cuando quería técnicas secretas más poderosas? Para ser justos, tampoco había construido exactamente la reputación de un visitante casual que traía regalos. Rápidamente explicó que no era por eso que había llamado. Lo que en realidad quería era su ayuda para conseguir núcleos mágicos de elemento planta de alta calidad. Los núcleos azules estarían bien. Los núcleos morados de clase señor serían aún mejores. Yinlan entendió de inmediato la dificultad. Las bestias mágicas de tipo planta ya eran raras, y los núcleos de clase señor eran extremadamente valiosos. El apetito de Yi no era pequeño. Así que la elegante mujer sonrió y preguntó qué podía ofrecer a cambio. Esa respuesta no fue una negativa, así que nuestro chico se volvió más confiado. Dijo que en la apertura de primer año de la Universidad de la capital siempre había un examen de reino secreto. Podía formar equipo con Liu Qingsu y ayudarla a ganar el primer lugar. En el momento en que dijo eso, la postura perezosa de Yinlan cambió. Su mirada se afiló. Le advirtió que estaba subestimando a los prodigios de otras provincias. Incluso la fuerza de su hija, comparada con la de los estudiantes de primer año anteriores de la Universidad de la capital imperial, solo alcanzaba el nivel medio alto. No estaba entre la verdadera élite. Aunque Yi había superado a Qingsu en el combate de práctica, todavía estaba por debajo de los genios más fuertes. Pero Yi solo sonrió. Yinlan había elegido confiarle el resurgimiento de la familia Liu, ¿no? Así que ofreció firmar un acuerdo formal de deuda. Si él y Qingsu no lograban ganar el primer lugar entre los estudiantes de primer año, serviría a la familia Liu en cualquier rol. Trabajaría para ellos, haría tareas humildes e incluso cuidaría de Yinlan cuando se retirara. La matriarca de la familia Liu se levantó del sofá en ese momento. Las cosas se estaban poniendo interesantes. Así que se rió. ¿Servir y hacer tareas humildes, era eso? Bien. Ella lo ayudaría esta vez. Y así, Yi hizo su siguiente trato para llevar su fuerza al siguiente nivel. Aquí es donde termina el episodio de hoy. El alcalde Huang Bin lo dio todo para salvar la ciudad de Ancheng. Atrapó al simio negro de ojos sangrientos en una formación preparada,
reveló el detonador nuclear oculto dentro de su propio corazón y convirtió su promesa final a la ciudad en una explosión devastadora. Incluso después de eso, Yi todavía tuvo que rematar al monstruo dentro del páramo radiactivo, y la victoria solo le mostró lo frágil que era realmente la situación de la humanidad. Con 18 ciudades atacadas, la ciudad de Gwansan convertida en una zona prohibida y millones de muertos, nuestro protagonista finalmente entendió que no podía esperar a que el poder llegara lentamente. Ahora ha hecho un nuevo trato con Inlan. Si puede ayudar a Liu Qingzu a conseguir el primer lugar en el examen de reino secreto de primer año, quizá obtenga los núcleos que necesita para llevar su fuerza al siguiente nivel. Pero si falla, le deberá a la familia Liu mucho más que un simple favor. Si disfrutaste el video, deja un like y suscríbete para más resúmenes como este. Y como siempre, cuéntanos qué te pareció en los comentarios. ¿Te gustó el episodio? Ojalá todos todavía quieran saber qué pasa después. Con gusto les traeríamos la siguiente parte. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo.